UCEMICH presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio UCEMICH. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa Espacio UCEMICH. Adriana, qué bueno volver a estar en pantalla juntos, ¿verdad? Igual, aquí, conducir contigo, ya de aquí nos vamos a la alfombra roja de los Óscares. Y bueno, nos da mucho gusto que estén con nosotros en su casita, en todos lados donde se están viendo. ¿Y qué tenemos para esta semana? Bueno, pues hoy vamos a iniciar con una entrevista que tenemos a un invitadazo que viene desde Brasil visitando las instalaciones de la Universidad de la Ciénega, que él nos trae temas de movilidad urbana. Nos va a explicar cómo es esta experiencia en Brasil. ¿Quieres ir a verlo, Adriana? Claro que sí. Pues vamos a verlo. ¿Y a ustedes cómo les va con el transporte público? ¿Tenemos buen transporte público, malo o regular? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la movilidad urbana, que me parece que es un tema que pues, nos atañe a todos y a todas. En esta ocasión, para hablar justamente de este tema, tengo el gusto de estar con un invitado muy especial. Alan Moreira, ¿cómo estás? Bienvenido a México. Bien, sim, muitas gracias por estar acá hablando sobre movilidad urbana, que es algo que gusto mucho de hablar. Bueno, Alan pues nos visita desde Brasil, ¿no? Y aquí en la UCEMICH, y por eso tenemos la oportunidad de dialogar con él. Él es un experto en temas de movilidad urbana. Él está estudiando su doctorado justamente en esas temáticas en la Universidad Federal de Rio Grande del Norte, ¿cierto? Perfeito, em programa de posgrado em estudos urbanos e regionais. Y bueno, pues Alan también pertenece a una red muy interesante de observatorios metropolitanos, ¿no? Sí, verdad. Y entonces, bueno, pues Alan es un experto y por eso venimos a... ¿Cuál es la situación en Brasil? Cuéntanos, a ver, en Brasil, ¿cómo sería, digamos, la evolución en el tema de movilidad urbana? Perfeito. Bueno, é importante falar que sou investigador pelo Observatório das Metrópoles, são 18 núcleos em todo o território brasileiro e nele tenho trabalhado em temas de mobilidade urbana, que é um tema que de alguma maneira tem impactos em outros setores de nosso espaço de la cidade, de las metrópoles. Então, creio que falar de mobilidade urbana de alguma maneira é falar de direito à cidade, de um contexto de governança metropolitana e também de um tema muito caro para os estudantes em Observatório de las Metrópoles, que é a agenda de reformas urbanas. Y entonces, bueno, ¿cómo ha sido la evolución en Brasil? ¿Cómo ha ido esta evolución? Es una buena pregunta. Bueno, passamos por um período em anos 90 de um contexto de redemocratização, então todo arcabouço legal de mobilidade urbana é dentro desse contexto. Então, em 1997 tem um Código de Trânsito Brasileiro, que é um marco legal importante. Também tem alguns estatutos executados, como em 2001, o Estatuto da Cidade. Em 2012, em um contexto mais recente, tem o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é um contexto de muitas reformas nesse setor, por alguns critérios que não foram discutidos em primeiro momento. Então, este contexto de marcos legais trouxe, de alguma forma, muitos pontos positivos, pero em um contexto neoliberal, de algumas políticas de austeridade fiscal, contexto de financiarização das coisas e dos lugares, surgiram outros problemas. A exemplo de las manifestações de 2013 dentro da pauta da mobilidade urbana e foram as maiores manifestações em contexto recente em Brasil. ¿Cómo ocurre la movilidad en Brasil? ¿Tienes algunas cifras sobre eso? Bueno, es una buena pregunta porque me permite hablar de contexto reciente de la movilidad urbana, sí. O que estamos viviendo nesse momento. Como dices, es un contexto que a partir de 2013, 2012, 2013, entra en un contexto de setor de la movilidad urbana y del sector de los transportes en un contexto de muchas crises porque o modelo de financiamento tarifário em Brasil, que é um modelo de financiamento de receita tarifária, é muito insustentável,
porque quanto menos pessoas pegam estes autobuses, esses transportes coletivos, esses transportes públicos, mais altas serão as tarifas de los transportes. Então, os empresários de autobuses, os empresários de caminhões, como hablas acá em México, têm uma série de dificuldades para conseguir sustentar esse setor que não necessariamente precisa da ajuda do Estado. Este contexto de Covid-19 trouxe uma transformação de como essas pessoas circulam em espaço da cidade. Então, essa transformação trouxe alguns dados que é importante falar. Por exemplo, vou trazer, são 116 municípios brasileiros com tarifa zero hoje, e Brasil é o país do mundo com mais municípios com tarifa zero. O segundo caso é o país dos Estados Unidos, e são duas cidades que eu posso trazer acá, dois casos que é importante, que é o caso de Maricá, em Rio de Janeiro, e o caso de Caucaia, no Ceará. Hablo destes dois casos porque, por exemplo, em Caucaia, não é necessariamente um custo muito alto para subsídio estatal. Desde 116 municípios com tarifa zero, apenas 8 municípios estão na lista de los 100 mais ricos em Brasil. Então, isto também é um dado que, de alguma forma, traz esta discussão sobre se é caro ou se não é caro, se é possível ou se não é possível, se é acessível ou se não é acessível, e como os atores de interesses econômicos políticos podem trabalhar em conjunto para resolver o problema da mobilidade urbana. ¿Usted se imagina ir al transporte público y no pagar nada? Eso es la tasa cero. En Brasil, en 116 municipios está la tasa cero, es decir, la gente no tiene que pagar el transporte, simplemente va, aborda, desciende y lo utiliza como quiera. Tú nos platicabas de 3 elementos, ¿no? De 3 ideas de cero. Que, a ver, cuéntanos eso que pasaba en Brasil. Perfeito, isso é interessante, é um dos movimentos por la tarifa zero, que é, na verdade, triplo zero, que é zero carbono, zero poluição, zero mortes em trânsito e também zero tarifa de los transportes. É um movimento que surge em contexto da Covid-19 por conta de uma crise deste setor. Exacto, esta idea de esta triple cero, lo que es interesante es no solamente se trata de que la gente no pague el transporte, sino que tiene una idea más profunda, ¿no? Que es evitar accidentes viales, porque así la gente deja de utilizar, por ejemplo, motocicletas o deja de utilizar en menor medida el automóvil y opta por transportes públicos, ¿no? Y también esto pues beneficia porque contamina menos, dado que el transporte público pues bueno, es capaz de movilizar a más gente que los que podemos caber en autos privados, digamos, ¿no? En autos particulares. ¿Y cómo le ha ido con la tarifa cero en Brasil? ¿Ha sido exitoso el programa? Bueno, sim, trago alguns resultados positivos, pero é importante falar que é importante uma experiência em uma grande metrópole. Temos casos em pequenas e médias metrópoles, pero creio que é importante, é imprescindível a nível de, inclusive, uma análise mais aprofundada sobre esta política pública em município maior. Temos, por exemplo, em São Paulo, a los domingos, tarifa zero, pero que é uma política executada há pouco tempo, então não teve largo prazo para ser uma análise mais aprofundada, ¿sí? Bueno, y ya así aquí entre nos, ¿no? ¿Cómo te ha ido con el transporte público en México? En la movilidad en México. Has estado aquí con nosotros en la UCEMICH, has estado en Guadalajara, has visitado la Ciudad de México algunos días. ¿Cómo es tu opinión del sistema de movilidad mexicano? ¿Cuáles las cosas que te han gustado y las que no también? Esto es interesante porque una pesquisa en exterior permite una observación, una impresión más aprofundada sobre un contexto de algunos sectores, entre ellos la movilidad urbana. Y acá en México algo que me llamó mucho la atención fue los camiones. Porque en Brasil no tienes camiones de personas y acá en México los camiones de alguma maneira chama a atenção porque é um transporte que de alguma forma representa como os mexicanos circulam em espaço da cidade, pero a nível positivo eu gostei muito das
agências metropolitanas de investigação de trabalhos metropolitanos, algo que Brasil camina um pouquinho atrás em relação ao México, de algumas agências comprometidas com o trabalho metropolitano. Isto é imprescindível para um setor de transportes que funcione, que não sejam limitadas aos limites territoriais dos municípios, e sim em um contexto macro. Sí. Alan, obrigado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Puedo hablar más una cosa importante. Adelante. Creo que la tarifa cero es imprescindible para una discusión sobre derecho a la ciudad, pero no es exactamente la tarifa cero que va a resolver todos los problemas de la movilidad urbana. Es planeamiento, planeación urbana y regional de largo plazo, ¿sí? Entonces, gustaría mucho de agradecer esta invitación y esta plática acá. Bueno, pues ahí tienen ustedes un tema más complejo que siempre transporte. Hablemos de movilidad, ¿cierto? Perfecto, sí. Hasta luego. No le cambies. Sigue disfrutando de Espacio UCEMICH. Continuamos con más Espacio UCEMICH. Gracias por quedarse en esta emisión aquí con nosotros. Y Adriana, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos aquí con el viaje de prácticas de los alumnos de Multi. Fue un viaje padrísimo. Visitamos la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca, el Archivo General de la Nación, el Centro de Imágenes por la parte de investigación, y por la parte de medio fuimos a Radio UNAM, TV UNAM, El Universal. Bueno, fue un viaje súper completo. ¿Te gustaría verla? Claro, pues si usted quiere conocer Ciudad de México como lo conoció Multi, pues vamos a verlo. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. Estamos aquí en el Archivo General de la Nación como parte de la práctica de investigación y conocimiento de medios de comunicación masiva en la Ciudad de México. Venimos estudiantes de la licenciatura en Estudios Multiculturales y aquí tenemos a Bruno detrás de cámara y a Ángela, que también nos va a ayudar en la conducción de esta breve cápsula que tenemos para todos ustedes acerca de esa maravillosa memoria histórica de la nación. Echemos un recorrido por estos patios, que es donde estamos aquí, y que lo disfruten. Gracias a todos, bienvenidos.
Hola amigos, soy Sonny Guardado. Y yo, Bella Farfán. Y esto es Atonal Racing. Hoy hablaremos del Dodge Charger RT 1970 y del Challenger SRT8. Comenzamos. El Dodge Charger RT de 1970 es un automóvil legendario que forma parte de la era dorada de los muscle cars estadounidenses. Presentado como parte de la tercera generación del Charger, este modelo en particular ha dejado una marca indeleble en la cultura automotriz. El Charger RT de 1970 presenta un diseño distintivo y agresivo que captura la esencia de los muscle cars de la época. Destacan su frente imponente con una parrilla dividida, líneas aerodinámicas y una silueta robusta que lo hace inconfundible en la carretera. Disponible en diferentes motores V8, incluyendo el Magnum de 440, 7.2 litros, y el de 426 EMI de 7.0 litros. El RT con el motor 440 podía alcanzar una velocidad máxima de 230 km por hora y acelerar de 0 a 100 en menos de 6 segundos, mientras que el EMI era aún más potente, podía generar hasta 425 caballos de fuerza y 490 libras-pie de torque, lo que proporcionaba una aceleración impresionante y una velocidad máxima de 240 km por hora, así como una aceleración de 0 a 100 km en menos de 5 segundos. Cabe señalar como curiosidad que el Charger RT en 1970 fue el primer muscle car en ofrecer un alerón trasero como opción de fábrica. Ahora hablemos del Challenger SRT8, el cual es un automóvil deportivo de alto rendimiento que fue introducido por primera vez en 2008 como parte de la renovación de la línea de vehículos de Dodge. El SRT8 en su nombre significa Street and Racing Technology, tecnología de calle y carreras, que es la división de vehículos de alto rendimiento de Chrysler Corporation. Este automóvil está equipado con un motor V8 EMI de 6.4 litros, que produce 470 caballos de fuerza y 470 libras de torque. Puede alcanzar una velocidad máxima de 290 km por hora y acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos. A su vez posee una transmisión automática de 8 velocidades, una consola central con pantalla táctil de 8.4 pulgadas, un volante deportivo de 3 radios con controles de audio y velocidad, crucero, así como también una instrumentación completa incluyendo velocímetro, tacómetro y computadora de viaje. Por último, debemos mencionar que el motor EMI se llama así por su cámara de combustión hemisférica. La palabra EMI es una abreviación de hemisférico. En este tipo de motor, la cámara de combustión tiene forma de media esfera, lo que permite una mejor mezcla de aire y combustible, así como una mayor eficiencia en la combustión. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Y no lo olvides, cualquiera puede ser un gran conductor, No se trata del auto que manejes. sino de la persona que lo conduce. Esto es Atonal Racing. Sigue con nosotros en Espacio Semich. Continuamos con más Espacio Semich. Y bien, ¿qué te pareció nuestro viaje? ¡Wow! Estuvo Buenísimo, buenísimo. completísimo. Lo disfruté, lo viví también. Eso. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, pues, a ver, ¿a ti te gusta ver cómo es que se van doblando las películas, las series, todo lo que nosotros vemos día a día en la televisión? Sí, qué emoción. Bueno, pues aquí tenemos en la universidad un taller que Gustavo Mellón le está impartiendo a los estudiantes de la universidad para poder hacer este tipo de doblajes. ¿Quieres ir a verlo? Claro. Pues vamos a verlo. Mi nombre es Gustavo Mellón, actor, director escénico y actor de voz de Guadalajara, Jalisco. El doblaje es vital. Llega como una necesidad de Estados Unidos para poder hacer que el consumo de las producciones fuera todavía más avanzado, porque había mucha gente que no tenía el dominio del lenguaje. La mayoría de la población tiene el lenguaje del inglés, entonces podría decirse que esa área ya está como cubierta. Pero la gente está muy ocupada y hay muchas series, películas, hasta videojuegos
que ni siquiera te detienes ante el monitor y lo estás escuchando. Estás cortando la cebolla y enterándote de todo lo que está ocurriendo, de quién es quién. Estás maquillándote y sabiendo quién es quién. En doblaje, oficialmente llevo un par de años, inicié en 2022, desde que salió mi primera temporada en Netflix, Odio la Navidad. Ahí conocí a Pietro, que ha sido un personaje precioso, que me ha encantado trabajar. Llego a Guadalajara y me empiezan a decir que si puedo ayudar a un grupo de chicos en una universidad como el CAP con materias de doblaje. Soy muy reciente en doblaje, pero llevo toda mi vida haciendo teatro. Entonces yo entendí que el doblaje es actuación sincrónica. Y eso es algo que me llenó a mí de valor para empezar a enfrentarme a este tipo de grupos, empezar a conocerlos desde la actuación sonora, desde la actuación vocal. Poco a poco fue llegando más técnica, poco a poco fueron llegando más resultados. Actualmente tenemos una empresa en Guadalajara en donde estamos empezando a hacer novela nigeriana, fanfilms de estos de alto presupuesto, y hay mucho proyecto de muchas cosas que se están cocinando ahorita en Guadalajara, pero de las cuales no podemos hablar abiertamente porque, pues bueno, no podemos hablar de esto hasta que se estrena, por así decirlo. Dude, is anyone else getting the creeps here? Cheer up, Grunkle Stan. Where's that smile? Peacock. Don't worry, Grunkle Stan. I'll make you a new wax figure from all this old wax. Grunkle Stan, I'm an arts and crafts master. Why do you think I always have this glue gun stuck to my arm? Ugh, ugh. I don't know what that word means, but thank you. Okay, or, something else. Like someone in your family. Oh, Muse, you work in mysterious ways. Me interesa que empiecen a llegar más y más proyectos relacionados con, y digo, ahora que YouTube está dando la opción de el canal de audio adicional, eso está multiplicando las oportunidades de una manera que no te imaginas, ¿no? Porque aparte de todas las series, películas y programas y videojuegos que había que hacer, ahora tienes que doblar una plataforma entera con millones y millones y millones de videos. El taller que venimos a dar aquí fue un taller muy reducido, de 3 sesiones de 4 horas. Entonces pues estamos hablando de que tuvimos que acomodar muchísimo material y muchísimo talento en no tantas horas. No pudimos desarrollar como el plan completo, por así decirlo, pero sí creo que tienen interés y que eso es lo primero, ¿no? El interés es lo que te hace decir es posible. Y quién sabe, yo empecé a hacer teatro a los 12 años y de los 12 a los 17 años tenía todo menos una cosa: talento. Tenía disposición, tenía seguridad, tenía creatividad, tenía puntualidad, tenía decisión, pero no tenía talento. El talento lo adquirí, porque el talento vino por añadidura. No estamos tan lejos. Guadalajara y la universidad no está tan retirado. Hay mucha hambre, hay mucho material y no hay tantas oportunidades. Creo que se puede pensar en algo que ayude a desarrollar ambos terrenos. No estamos a la vuelta de la esquina, pero son 2 horas. Con decisión, con disposición, podemos hacerlo. El doblaje no es un arte, es una artesanía. Tenemos que trabajarlo bien, limpio, cuidado, perfecto, hermoso, detallado, pero con un factor tiempo y necesidad muy, muy importantes. No estamos para tibiezas, no estamos para procesos. ¿Quieres grabar? Graba, pero graba ya.
porque la cabina es sagrada y el tiempo es poco. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado. No, Adriana, ¿por qué? Es que me pone triste cada vez que llegamos al final de nuestro programa. ¿Por qué lo bueno tiene que terminar? Así es esto. Los esperamos la próxima semana, pero síganos en nuestras redes. Aquí van a aparecer. Están apareciendo aquí en pantalla. Entonces, pero también, si a usted le gustó nuestro programa, pues la siguiente semana, por el mismo canal, a la misma hora, ¿no? Entonces, nos vemos aquí en su programa Espacios de Mitch. Ah, pero ¿quién empieza? Bueno, tú. Ok, Tú empiezas ahí, yo te sigo. Pero bueno, pues hoy les tenemos un súper programa, perdón, se me... La verdad, estamos muy contentos también allá por recibirlos Bueno, pues déjate platico. Vamos a tener... Empiezas tú. Sí, es cierto, pero es que tú me tenías que... sí, ya. ¡Ay! ¿Qué tal? Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Norwin. No, pero eso no es que es como empezar el programa.